pero no, todo bien. Pues ahora sí, hermanos, vamos a tener el tiempo del estudio de la palabra. Le invito a que tome su Biblia, se dé un tiempo para ponerse de pie, porque vamos a ir a la carta de los Colosenses en el capítulo 4 y vamos a estudiar los versículos del 2 al 4. Así es que le doy un momentito para que se pueda poner de pie, tome su Biblia y llegue ahí a esta porción del Escritura. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Muy bien, hermanos. Pues entonces, vamos el día de hoy a estudiar Colosenses, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Voy a hacer esta lectura de la Escritura. Le invito a que usted me acompañe. Voy a leer capítulo 4 de la carta a los Colosenses. Voy a leer del versículo 2 al versículo 6, aunque solamente estudiaremos del 2 al 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el misterio de Cristo, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Oremos al Señor. Te invito a que cierre sus ojos e incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana por la posibilidad, Señor, que tenemos de conocerte. Muchas gracias, Dios, porque en algún momento estábamos distantes de ti. No queríamos buscarte, no te deseamos conocer. Sin embargo, en tu bondad nos trajiste, Señor, hasta tus pies. Abriste nuestros ojos y nos mostraste la necesidad de arrepentimiento. Y Padre, ahora no hay cosa que disfrutemos más que pasar un tiempo contigo a solas, orando, pero también leyendo tu palabra y siendo edificados con tu iglesia. Te amamos, Señor. Venimos a ti porque reconocemos que no hay mayor necesidad en nuestras vidas que conocerte más. Utiliza este tiempo, utiliza tu palabra, permite que tu palabra hable a nuestro corazón, manifieste aquellas cosas que debemos corregir, en aquellas que necesitamos aliento, pero también, Señor, que transforme nuestro corazón de manera que reflejemos a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Permíteme ser fiel al predicar tu palabra y estar apegado a lo que en ella dices. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Y déjeme platicarle que siempre, pues usted ya leyó conmigo. Hoy vamos a leer, vamos a estudiar Colosenses 4, versículos del 2 al 4, y el tema es la oración. No se requiere mucho para poder identificar que el tema de estos versículos es la oración. Ahora no se preocupe, ahorita vamos a ser más claros con respecto a qué habla acerca de la oración. Pero déjeme platicarle algo. Siempre que hablamos de la oración, creo que esto ya lo hice en un devocional, pero déjeme platicarle que siempre, regularmente, me parece que tiene una relación muy parecida al ejercicio. Y le platico por qué. Si usted le pregunta a cualquier persona, oye, ¿hacer ejercicio es malo? Todos le van a decir que no, el ejercicio es bueno, es bien bueno hacer ejercicio, te ayuda porque se te van los dolores lumbares, ¿no? Bueno, la espalda, pues para corregir más, ser más claro, te deja de doler la espalda. No, hombre, si te hormigueaban las piernas, se te quita la hinchazón de los pies. O sea, no, es riquísimo hacer ejercicio. Es más, sales y empiezas a respirar el aire limpio. Bueno, hueles rico, se siente sabroso. ¿Cómo eliminas el sudor, las toxinas? Es riquísimo. Todos nos dicen eso. La problemática no es esa. La problemática es preguntarle, ¿y qué tanto ejercicio haces? Y entonces ahí es cuando las cosas cambian, ¿no? Porque dicen, bueno, es muy bueno, pero yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo. Mira, me paro a las 4:30, me baño a las 5, salgo, desayuno de 5:30 a 6, salgo corriendo al trabajo, regreso. No, pues llego muerto. Ya que más ejercicio, ya todo lo que hice en el día, no. Pero no que era bueno el ejercicio. Sí, pero eso ya habrá tiempo. Es muy similar a la oración. Cuando usted le pregunta a alguien, oye, ¿qué te parece la oración? Yo no conozco una sola persona que nos diga, orar es malo.
No, hermanos, todos decimos, no, orar es buenísimo. Fíjate que, no, sí, es que Dios responde. O sea, nos sabemos escuchados por Dios. Es más, Dios nos responde de una mejor forma de lo que pedimos. A veces no nos da lo que pedimos, pero nos responde lo que necesitamos. Usted seguramente lo ha escuchado. Y cuando usted le pregunta a la gente, oye, ¿cuánto tiempo pasas en oración? Bueno, pues es que, mire, está muy corto mi horario. Y entonces a veces, pues, unos 10, 15 minutos, y eso es cuando bien va, hermanos. Hay mucha similitud, pero ¿sabe por qué es importante la oración? Porque la oración expresa la calidad de la vida espiritual. Así como hacer ejercicio manifiesta la condición física del cuerpo y ayuda a tener un muy buen cuerpo, una muy buena condición física, la oración es necesaria para tener una salud espiritual adecuada. Entonces, hoy vamos a ver precisamente esto. Fíjense muy bien, Pablo cuando escribe Colosenses, escribe esta carta para refutar falsas enseñanzas de maestros que se habían introducido en esta iglesia. Pero cuando llega en particular al capítulo 4, versículos del 2 al 4, Pablo dio la instrucción a los colosenses de tener una vida ferviente de oración. Eso es lo que vamos a ver aquí. A ver, se lo repito y está cortito. Pablo dio la instrucción a los colosenses de tener una vida ferviente de oración. Pero ¿en dónde está ferviente? Si ni aparece la palabra déjeme llegar y va a ver por qué. Otra vez, Pablo dio la instrucción a los colosenses de tener una vida ferviente de oración, no cualquier vida, una vida ferviente de oración. Y a lo mejor usted dice, ¿y eso qué relación tiene conmigo hoy 2021? Bueno, es que en este texto encontramos la descripción de una vida sana de oración y los creyentes han pasado los siglos orando. Y yo no sé usted, pero yo quiero orar al Señor, porque cuando oro al Señor me acerco a Dios, tengo una comunión íntima con Dios y puedo relacionarme. ¿Ya vio por qué escogí la lectura bíblica de hace rato? Porque el Señor Jesús con todo, Él oraba, Él buscaba tener un tiempo para estar con el Padre en oración. Entonces, en este texto encontramos la descripción de una vida sana de oración. Y una vida sana de oración es una vida sana de oración es aquella que ora fervientemente a Dios. Eso es lo primero. Quiero que me acompañe porque este punto viene en el versículo número 2. Acompáñame ahí, déjeme leer esta porción de la escritura. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y tal vez, quizá, usted me va a decir, bueno, parece que a Pablo se le fueron las ideas. Parece que aquí Pablo tuvo un cruce de ideas. ¿Por qué? Porque si usted no mal recuerda, Pablo, a partir de Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 17, empieza a dar evidencias de la vida de las personas que han aceptado el mensaje del Evangelio. Sí, es decir, aquellos que han reconocido sus pecados y aceptan que Cristo murió por ellos en la cruz. Las evidencias de una vida transformada se encuentran de los versículos 5 al 17 y en particular observamos que es una vida que busca las cosas espirituales, las cosas eternas, empieza a desechar aquellas cosas que le estorban en su andar diario con Dios. Pero después en particular, Pablo dice, bueno, esta vida se traduce de la siguiente forma. Aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo y el perdón de sus pecados, impacta directamente en su comportamiento. ¿Sabe con quién? Con los que mejor le conocen a esa persona, con su familia. Si es esposo, se empieza a caracterizar su vida por mostrar un trato amoroso, cuidadoso, de mucho tacto, un sumo cuidado a, ¿sabe a quién? A su esposa. Me acuerdo mucho que hablábamos de decir que no la trates ásperamente, desesperadamente, que no sea un cascarrabias. Y después hablábamos de el amor, la dedicación que tiene la esposa hacia el esposo. Y después vemos cómo estos padres, siendo transformados por el Evangelio, no exasperan a los hijos, los tratan con cariño, les ponen las facilidades para que ellos crezcan, pues siendo estimulados al amor y sobre todo con un ejemplo de devoción espiritual. Y por si fuera poco, la última parte apunta directamente a cómo también la llegada al evangelio y al arrepentimiento de parte de una persona transforma su manera en que se relaciona en su trabajo.
Si era un esclavo, empieza a trabajar mejor porque sabe que su manera de servir en el trabajo no está directamente relacionada en servir al amo, estaba directamente relacionada en servir a Dios. Y el amo ya no abusaba del siervo, lo trataba con amor porque sabía que era hijo, que era un ser creado por Dios, y si ese hombre era hijo de Dios, era su hermano en la fe. Y entonces se acuerda de todo esto, y entonces parece abrupto que de repente Pablo, después de este segmento, diga, perseverad en la oración. Y uno dice, ¿a qué caray? Espérame, pues como que está saliéndose totalmente del tema. Y la sección que estamos a punto de comenzar a estudiar, pues, ¿sabe por qué lo pone así Pablo? Porque es otro aspecto de cómo es evidente que una persona ha nacido espiritualmente. A ver, ya le quedó, ya le cayó el 20. Todo esto que hablamos son evidencias de que una persona ha nacido espiritualmente. Alguien puede decir mil cosas acerca de que yo he creído en Jesús, yo soy hijo de Dios, pero si esto no afecta en poner su mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, si esto no afecta y no repercute en cómo se relaciona con la gente con la que vive, cómo trabaja, cómo agrada a Dios en todo, y después si esta persona busca a Dios o no en oración, pues esa persona está en un grave problema, porque tendría que cuestionar qué está pasando con su vida. Pablo pone este tema porque es otro aspecto de cómo es evidente que una persona ha nacido de nuevo. Y una persona nacida espiritualmente, por naturaleza, ¿sabe qué desea? Buscar a Dios, hablar con Dios, orar a Dios. Orar a algo, hermanos. Orar es algo, perdón, que cuesta mucho trabajo al creyente. Ya sintió descanso, ¿no? Ay, el pastor ya me estaba espantando porque me cuesta trabajo. Pues a mí también. Orar es algo, hermanos, que nos cuesta mucho trabajo. ¿Sabe qué? A todos. En palabras de un comentarista famosón de allá de California, allá saben quién es, dice lo siguiente: junto con los pensamientos, las actitudes, las motivaciones, esta es la área que presenta las mayores dificultades para el creyente en el momento de ejercitar control. Es decir, las luchas que tenemos de nuestra vida, a esa se suma en igual grado tal vez el deseo de orar. Es algo que nos cuesta trabajo, hermanos, a todos los creyentes, pero hoy necesitamos ser estimulados y Pablo lo sabía. Entonces, en este texto encontramos la descripción de una vida sana de oración, y Pablo les dice, una vida sana en oración es aquella que ora fervientemente a Dios. Observe por qué. Porque empieza con la primera frase, dice, perseverad en la oración. Y cuando Pablo empieza con esta frase, nosotros podríamos preguntar, ya acerca del cambio, sí, pero podríamos observar lo siguiente. Bueno, ¿por qué la vida de oración? ¿Por qué da este tema Pablo acerca de perseverar en la oración? Bueno, la vida de oración de una persona, ya se lo dije, es una de las evidencias más notables de alguien que ha creído genuinamente. Alguien que ora. Le voy a dar el caso de un creyente en Cristo que pasaba muchísimo tiempo en oración, que le terminaron apodando el rodillas de camello. ¿Por qué el rodillas de camello? Pues porque se le hicieron planas de tanto tiempo pasar en oración. ¿Sabe quién era? Santiago, el escritor de la carta, que amaba al Señor Jesús, no a su hermano, amaba al Señor Jesús y oraba mucho y pasaba mucho tiempo en oración. Nuestra vida de oración, ¿sabe, hermano? Es un termómetro de nuestra salud espiritual, porque en ella toma fuerza, ¿sabe qué? Toma fuerza nuestra comunión con el Señor. ¿Por qué es un termómetro nuestra vida de oración? Porque también nos da la capacidad de resistir tentaciones. Usted va a encontrar una directa relación entre orar y la manera en que es capaz de obedecer. Usted va a encontrar una relación directa entre orar y la manera en que se relaciona con Dios. Considere lo siguiente. Mire, ¿por qué le digo esto? Y estoy entrando al tema, Observe. En oración, usted alaba a Dios. Cuando usted y yo oramos, le empezamos a externar a Dios lo grandioso que es. Alaba a Dios. Cuando usted y yo oramos, confesamos nuestros pecados. No me va a dejar mentir, pero no es fácil querer llegar delante del Dios Santo y luego querer hablar con Él, porque uno sabe
que es indigno y que hay cosas que nos estorban. Así es que es necesario que confesar pecados. Cuando oramos, reconocemos nuestras necesidades, que no somos autosuficientes, que el único que gobierna y controla nuestra vida es ¿quién? Dios. Cuando nosotros oramos, reconocemos nuestra dependencia, pero también mostramos, ¿sabe qué? El deseo de la presencia del Señor. Señor, ¿cómo me agrada pasar tiempo contigo? Tenía un maestro en el seminario que decía, me voy a tomar una taza de café con el Señor. Y se ponía a orar, y este hermano empezaba a orar. Le voy a decir la verdad. A veces orando él en la clase, el maestro, uno estaba oyendo y le decía, este señor ama, este hombre ama a Dios. Y la verdad, hermano, algunas veces abrí mis ojos y me decía, ¿qué amor le tiene al Señor? Porque todo esto pasa en la oración. Es por eso que la oración es un termómetro y no es raro que Pablo inicie con una orden. ¿Ya se dio cuenta? Es una orden, es un imperativo, no es una recomendación. ¿Qué dice? Perseveren, perseverad. No es una recomendación, un consejo, un buen tip. Es un mandamiento. Perseveren en la oración. Y Pablo usa una palabra en particular que intensifica la acción. Cuando escribe perseverar, les está diciendo, persiste firmemente en la oración. Porque Pablo sabe que es difícil que los creyentes oremos. Y les dice, sí, Colosenses, persistan firmemente en la oración. Van a haber cosas que les van a querer estorbar para orar, pero ustedes manténganse ¿cómo? Firmes. Es más, otra manera de entender esta palabra sería, cuida constantemente de la oración. Ay, a veces de repente, pues miren, los hermanos son eruditos en traducción y eso uno hay que reconocerlo. Pero uno dice, la Biblia con estas palabras tiene tanto color que estaría bien padre que estuvieran ahí. O sea, una traducción tan literal. Imagínense que alguien le diga, oye, Isaac, cuida constantemente de tu vida de oración. No claudiques, sé valiente, porque esa palabra que se nos traduce tiene esa connotación. No claudiques, no dejes de orar, no te rindas, anímate, sé valiente. Oye, hermano, estamos hablando de la oración y Pablo utiliza una palabra así. Le empieza a dar sentido que es un tema sumamente importante. Pablo hace esta misma recomendación no solo a los colosenses, se la hace a la iglesia de Roma. En Romanos 12:2 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oh, a los romanos de la gran ciudad, pero también exhorta que se ore en todo momento, no claudiques, sé valiente, esfuérzate. Efesios 6:18, que es la carta paralela a Colosenses, les dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ya se percató la dimensión de lo que está diciendo Pablo? Hermanos, yo estoy que se me enchina la piel, porque Pablo dice, no claudiquen, anímense, oren en todo tiempo, supliquen al Espíritu y velen, desvélense en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es que, hermano, el hombre que Dios eligió para llevar el evangelio a los gentiles, Pablo, nos invita en que cada momento de nuestro diario vivir estemos conscientes de la presencia de Dios. Es decir, cuando nos dice que velemos en oración, que todo tiempo oremos, no quiere decir que usted ande caminando con los ojos cerrados y de repente se estrella en un poste. No habla de eso. Pero cuando usted y yo oramos, llegamos a la presencia de Dios sabiendo que nos estamos acercando delante del único Dios existente en el universo, el ser omnipotente, todopoderoso, todo conocedor, omnisciente, el que todo lo puede hacer. Y usted no llega como si nada. Espero que no llegue como si nada. Que haya un temor santo en usted, diga, me voy a acercar a Dios. Voy a dirigirme a Dios, quien sustenta mi vida, mi existencia, quien cuida de mí. Y entonces nos invita a que conscientemente cada acto de nuestra vida estemos así. Ya conocemos la instrucción perseveren. Ahora vamos a aclarar qué es lo que expresa en la frase perseveren en la oración.
Las personas del antiguo mundo, quienes recibieron por primera vez esta carta, tenían de trasfondo la cultura griega. Y en la cultura griega sucedía lo siguiente, ponga atención, porque no es muy diferente de lo que hoy usted oye y ve en la sociedad. Consideraban que sus dioses, sus ídolos, tenían que ser en cierta manera convencidos. A ver, voy a hacer una oración, pero voy a ver si lo convenzo. A ver si se mueve a compasión. Por eso voy a hacerle un montón de plegarias. Y es más, voy a hacer algunas ofrendas obligatorias. Me voy a hacer una obligación para darle una ofrenda, a ver si lo convenzo. Y quizás si le cumplo todas esas promesas, me responde. ¿Es muy diferente de nuestros días? Creo que no. Sin embargo, las deidades de los griegos eran pocas cercanas. O sea, el dios Zeus, Afrodita, eran poco cercanos al humano. Eran impersonales. Es más, no tenían la certeza de que si hacían una petición iban a tener una respuesta. Era como echarse un volado a ver si me contesta o no me contesta. Yo no pagaría un servicio así, jamás. Pero ellos buscaban así a sus dioses. Pero la oración a la que invita a perseverar Pablo es totalmente distinta. Es totalmente distinta a la manera en que oramos y creemos que va a pasar cuando oramos nosotros a como cree la sociedad. Primeramente le voy a decir por qué. Porque el cristiano tiene la certeza de qué, de que es escuchado gracias al amor de Dios. No me lo merezco, pero Dios me escucha. ¡Ah, qué certeza tan hermosa! Saberme escuchado por el Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, el Dios más sabio, el que tiene cuidado de mi vida, me ama y me escucha. Y sé que me va a responder. Y sabe, esto es precioso porque Mateo 11:24 lo confirma. Vean lo que dice. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Oh, hermano, usted no va a un volado. Usted va con la certeza de que Dios, en su voluntad, le ha de responder. Es distinta nuestra oración porque siempre hay una respuesta. Esa respuesta, ¿sabe? Es mayor a lo que pedimos. No quiere decir que nos van a dar lo que pedimos, pero sí quiere decir que es mayor. A veces no se nos contesta lo que pedimos porque nos dan algo mayor y no es lo que queremos. Recuerda 2 Corintios 2:17, ahí le va el texto, escúchelo. 2 Corintios 12:7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Pablo pedía constantemente, Dios, quítame el aguijón que tengo. ¿Cuál era el aguijón? Cuestión de debate. Y pedía y pedía y pedía, y 3 veces pidió hasta que el Señor le dijo, bástate ¿en qué? En mi gracia. ¿Le respondió? Sí. ¿Se lo quitó? No. Dios le dio lo que necesitaba a Pablo. Otro motivo por el que la oración cristiana es distinta, ¿sabe? Es porque es desprendida y no egoísta. Nosotros debiésemos orar, no buscando la satisfacción y los anhelos personales, carnales. A veces Dios nos los concede y eso es en su voluntad y misericordia, pero no siempre nos los concede. Por eso Santiago, aquel hombre que oraba mucho, decía lo siguiente con respecto a la oración, y creo que si oraba tanto, va afirmado de que podemos tomarlo, ¿no? No es palabra de Dios. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerras. No tenéis porque no pedís, y si piden, piden mal. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es simplemente impresionante. La oración, hermanos, es peculiar, porque los cristianos oran como su Señor, como Cristo. ¿Sabe cómo oraba el Señor Jesucristo? Oraba por sus enemigos, aun cuando estos le deseaban la muerte y su mal. ¿Se acuerda cuando estaba en la cruz? ¿Qué le decían? De todo. ¿Y qué decía el Señor? Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Ah, pero me va a decir, pero es que ese es el Señor Jesucristo, está muy alto. ¿Y qué hacía Esteban? Aquel hombre que fue asesinado por que está escribiendo esta carta. Esteban, cuando es apedreado y defiende la fe, termina levantando sus ojos al cielo y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Así es el cristiano, ora de manera desinteresada. Como podemos entonces usted y yo ver, mire Pablo, cuando dice, oren, perseveren en la oración, entonces está apelando a que usted y yo tengamos una conversación con Dios. Esta es la conversación más importante que usted y yo podemos tener en este mundo. Cuando usted da un tiempo, frena sus actividades para orar al Señor. Entonces nuestra oración debe ser acorde a la voluntad de Dios, que la podemos dirigir a Dios porque Cristo es quien nos ha reconciliado y es con la única intención de glorificar al Padre. Déjenme leer Juan 14:13. Y todo lo que pedís en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Ah, qué precioso, hermanos! ¡Qué precioso! Lo que quiero hacerle notar es que el tema de la oración es sumamente relevante. Y Pablo no dice solamente perseveren en la oración, dice velando en ella. Y nuevamente, aquí enfatiza, dice velen en ella. Cuiden de su vida de oración, velen en ella, pongan especial vigilancia, estén alertas. ¿Cómo debe ser dicha vigilancia? Bueno, mire, nos va a ayudar a entender cómo debe ser dicha vigilancia con lo siguiente. Hay otro tema en el que se nos pide tener una vigilancia igual. Escúcheme y déjeme terminar, porque si no vamos a tener problemas. Escuche y déjeme terminar. Si yo le dijera, en serio, no, ahorita no sé, pero si yo le dijera, viva como guste, haga lo que quiera, no importa lo que haga lo que quiera, Cristo jamás va a regresar. Usted, mire, si yo se lo dijera en serio, usted se levanta y tira la tablet y rompe la tele. Bueno, no sé si vaya a romper la tele, pero si yo no se lo dijera en serio, haría eso. Si estuviéramos en el santuario, me tomaría del brazo y me daría una patada y me sacaría. ¿Está de acuerdo? De menos lo que me dirías, tú estás, pero si bien loco. ¿Cómo me dices eso si yo procuro vivir agradando a Dios cada momento de mi vida? Porque Cristo va a regresar por la iglesia y puede ser hoy mismo, nada falta. Puede regresar hoy mismo y va a regresar en cualquier momento y me cerraría la puerta y me la dejaría. ¿Está de acuerdo o no? Yo espero que hiciera eso, no esperaría menos de usted. Ya me entendió. Ya sabe para dónde voy, ¿verdad? Bueno, así como vigilamos de forma meticulosa, a detalle, cada aspecto de nuestra vida, porque sabemos que Cristo puede regresar hoy, así debemos cuidar con tanto detalle y ser meticulosos con nuestra vida de oración. Oh, qué sorprendente, porque creo que no siempre le hemos dado esa relevancia a la oración. Cuando hablamos de la venida de Cristo nos emocionamos, decimos, sí, otra vez, porque la esperanza, ya viene el Señor. Cuando hablamos de la oración, debiésemos hacer lo mismo. Sí, voy a orar, voy a estar con mi Padre, voy a tener un tiempo para platicar con Él. Ahora entonces, tal vez nos resulta sorprendente que la oración de los cristianos, mire, a nivel mundial, sorprendentemente sea tan descuidada. Y tal vez me aventuraría a preguntarle en este momento, ¿cuánto oramos en esta semana? ¿Cuánto tiempo destinó a la oración? Vamos a ponerlo tranquilo. ¿Le destinó el mismo tiempo a ver una serie que a orar? ¿Le destinó el mismo tiempo a un hobby que a orar? ¿Tuvo un momento de descanso extra y ese mismo tiempo lo destinó a orar? Porque entonces, cuando vemos a la luz de lo que está diciendo Pablo, entonces vemos que el énfasis tendría que ser fuerte. Y no es entendible que los cristianos de hoy día estadísticamente oren tampoco. Velad y orad, dice Marcos, para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así es como podemos apreciar entonces, hermanos, que la vida de oración se debe de distinguir por una determinación de decir, sí, me voy a dedicar a tener un tiempo para orar. Mira, no importa mi trabajo, no importa si tengo presiones, si hay compromisos, si estoy a veces cansado,
si tengo compromisos familiares, si tengo que dejar cierta afición, si tengo aflicciones. Es un privilegio orar. No permite, hermanos, no nos permitamos mutuamente que nada nos robe el privilegio de pasar tiempo con el Señor. Y créame, lo entiendo. Llevamos una vida acelerada, complicada, difícil, pero no dejemos que nos robe nada el fervor de orar. Así como anhelamos el regreso de Cristo, así anhelemos la oración, porque si viene Cristo vamos a estar con Dios, y si oramos, estamos con Dios. Escoja un tiempo, hermano. ¿Por dónde empezar? Bueno, escoja un tiempo apropiado, un lugar apropiado para orar, que le permita estar en sus 5 sentidos para hacer esta actividad. Si usted va en el carro y llega y se estaciona antes y puede tener un tiempo para orar, hágalo. Si quiere levantarse un tiempo antes y apartarse en el baño, en una recámara, hágalo. Si quiere subir a la azotea, hágalo, pero dése un tiempo para orar. No sea del club de fan de oración del super muñeco. A ver si algún va a notar mi edad, hermanos, pero hace muchos años, en los años 90, había un luchador que se llamaba el super muñeco. Se paraba y empezaba a hacer así, ¿no? Y movía así la cabecita. No se ponga a orar y se le mueva la cabecita porque está cabeceando. No, no lo haga así. En sus 5 sentidos, de ese tiempo para orar. ¿Qué orar? Tiene mucho por qué orar. Vea la siguiente frase. 4:2. Con acción de gracias. Invita a los colosenses a estar atentos en sus motivos de oración y les dice, y es conveniente que tú des gracias al Señor. Cuando usted y yo oramos, ¿sabe? De manera tan específica, una vez hablando esto hace muchos años con Arturo, es que orar de manera específica, me decía Arturo, nos permite ver de manera específica la respuesta de Dios. ¿Sí o no, Arturín? Nos permite identificarlo. Y entonces podemos regresar y decir, Dios, te doy gracias. Agradezcamos al Señor. Expresemos reconocimiento por lo que Él hace en nuestras vidas. Pablo afirma lo siguiente, una vida que da gracias al Señor por lo que hace está relacionada con lo siguiente, a ver si lo escuchan, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Un corazón agradecido es un corazón que se desborda de alegría y de gozo. Esa es la característica del corazón cristiano. ¿No le parece curioso que luego usted se pone a reflexionar y dice, pues tengo mucho más de lo que me merezco y Dios me lo da, es bondadoso conmigo, y le cambia el semblante porque está agradeciendo? Le voy a dejar la tarea que siempre dejo con respecto a la acción de gracias. Despiértese toda mañana, y empiece a dar gracias a Dios y haga de cuenta que por lo que no va a agradecer, al otro día no lo va a tener. Le aseguro una cosa, va a orar hasta por las chancletas que se pone. Y porque tiene gas y tiene agua caliente y tiene una toalla acolchonada, dé gracias al Señor. Le va a cambiar la vida. Va a empezar a ser feliz porque se da cuenta que Dios le da mucho más de lo que necesita. ¿Cómo ejercitar esto? Bueno, pues no solamente demos gracias por las cosas pasadas o por las que está percibiendo. ¿Sabe también por qué puede dar gracias? Y esto es lo más difícil. Por las cosas que Dios no le contesta. Ay, ¿qué pasó, pastor? Pues sí, también de gracias por eso. Pues si Dios no se lo concede es porque tiene un mejor plan para su vida. Va a haber una enseñanza en específico. Mantenga su mente clara. Que Dios le dé en su sabiduría, le permita reconocer que Él le conoce mejor y sabe qué es lo que mejor necesita usted y Él se lo va a otorgar. Así que le voy a dar una pequeña lista que redacté de las cosas por las que puede estallar en reconocimiento ante Dios. Ahí le va. Primero, por la salvación eterna. Solucionó su mayor problema, un problema eterno, porque tiene comunión con Cristo y porque tiene una iglesia con la cual tiene comunión, porque tiene oportunidad para servir al Dios único, verdadero, más grande, eterno. Puede orar, porque también Dios cumple todas las promesas que le ha hecho, de acuerdo a su propósito, claro. Y también puede orar por las múltiples bendiciones y privilegios que gozamos. Puede orar por la presencia de Dios, por su provisión, por su perdón, su propósito por nuestras vidas.
Todo eso puede orar y le puede sumar. Seguramente va a salir más. ¿Sabe? Cuando leo todo esto, no es una enseñanza única y aislada. Nuestro Señor habló dos parábolas y en Lucas capítulo 18 nos da una pequeña parábola de 8 versículos. Seguramente usted la recuerda, escuche. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, y entonces el Señor empieza una pequeña enseñanza acerca de una mujer, acerca de un juez que no tenía a Dios y al que se le insistió constantemente. Se da cuenta, nuestro Dios es mejor que ese juez. Nuestro Dios es mejor que este juez. Hermanos, ¿sabe? Es tiempo de que usted y yo destinemos más tiempo a orar, que lo hagamos con detalle, que lo defendamos ese privilegio de manera enorme. Sabemos que orar es bueno, pero nuestras vidas, ¿saben qué? Deben descansar en esa realidad y deben aplicar esa realidad. Como le dije entonces, Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 4, en esta sección Pablo dio la instrucción a los colosenses de tener una vida ferviente de oración. Ya ve que no es cualquier vida, es una vida ferviente de oración. Y entonces aquí encontramos la descripción de una vida sana de oración. Y una vida sana de oración es aquella que ora fervientemente a Dios, pero una vida sana de oración es aquella que es aquella que ora que las personas lleguen al conocimiento de Dios. No solamente ora por sí, ora porque otros lleguen al conocimiento de Dios. Vean lo que dice el versículo 3. Orando al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Pablo dice, orando al mismo tiempo también por nosotros. Ya dio motivos de oración, da gracias, pero ahora les va a dar un motivo más. Indica entonces que pueden orar por quién, por él y por su equipo que se andaba en el mundo antiguo predicando el evangelio. ¿Por qué podían orar los creyentes de Colosas? Pues porque Dios bendijera el ministerio de Pablo y de los misioneros de ese tiempo. El apóstol es muy claro y pide que se acuerden de orar por él y sus compañeros de misiones. ¿Sabe, hermano? A veces creo que debiésemos meditar un poco. Le voy a hacer una pregunta que usted se la responde en su mente. No voy a prender el audio. No, eso no. Ahí quédesela. Pero, ¿cuándo fue la última vez que oró por un misionero? ¿Cuándo fue la última vez que oró por el misionero Adolfo? ¿Cuándo fue la última vez que se puso a investigar qué misionero podía sostener en oración? Según los misioneros nos dicen, nosotros nos metemos al pozo, pero ustedes son la cuerda que sostienen la entrada al pozo. Yo me meto con una cuerda, pero quien sostiene la cuerda son ustedes con sus oraciones. Hermanos, es una invitación del apóstol Pablo, orando al mismo tiempo por nosotros. Pedía que se orara por él, que estaba en la cárcel en Roma. Y mediten esto, piénselo, fíltrelo. Pablo pasa de la oración dirigida a Dios a pedir que se ore porque tengan oportunidad de proclamar la palabra. No está pidiendo nada por él que esté en la cárcel. La petición es oren por nosotros. ¿Por qué? Y vea lo que sigue. No hay mucho que investigar para entender lo que dice el texto. Para que Dios nos abra una puerta para la palabra. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Pide que oren por él, por sus compañeros, para que haya una posibilidad de predicar abierta y claramente el evangelio de Cristo en la ciudad de Roma, a pesar de que él esté encarcelado. Esto es sorprendente. No es literal, no es que Dios abra una puerta, es que dé oportunidad para que la predicación se dé en ese lugar. Ellos pedían que el equipo de misioneros en Roma tuviesen la oportunidad de tener contacto con personas de la sociedad y tuvieran la capacidad de establecer relaciones y de empezar a predicarles de las maravillas del perdón de Cristo, de Dios, las maravillas del perdón de Dios a través
del sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo, entonces, hermanos, era testigo directo de cómo Dios había contestado esta petición en muchas otras ocasiones y por eso lo pide. ¿Se acuerda que le dije? Pide de manera específica porque Dios responde de manera específica. ¿Por qué pide esto Pablo? Bueno, vea lo que dice en 2 Corintios. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y me abrió una puerta, se me abrió una puerta en el Señor. Y así encuentra varios pasajes. Pablo se daba cuenta cuando Dios operaba de alguna manera y le permitía, le daba la oportunidad de predicar y sabía que no podía hacer nada, que esto era obra divina. Es notorio que un hombre tan brillante como Pablo, era erudito, conocedor de la ley. Y dice, pues no necesito de sus oraciones, yo las puedo, yo aquí, miren, soy el mejor teólogo de mis tiempos, ahorita yo me arreglo con uno, ahorita le hablo y lo convenzo. No, él pide para que le sea concedida la capacidad de explicar con claridad el mensaje de la cruz. Esto es sorprendente. Vean lo que dice en Efesios 6, 19 al 20. Oiga, sé que son muchos textos, pero estoy intentando reforzar esto. Vean lo que dice. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Pablo, con toda su erudición, sabiduría, sabía que no lo podía hacer solo, necesitaba que alguien orara por él y que Dios le concediera gracia para poder predicarle a la gente y que esta gente llegara al arrepentimiento. Entonces, Pablo resalta que necesita la ayuda de la iglesia en este sentido. ¿Y sabe por qué? Porque sabe que el único que puede convencer a la gente es Dios mismo. En ningún momento el apóstol Pablo pide ser liberado de la cárcel o que tenga o expresa un anhelo de libertad. Este hombre estaba encerrado, pero era libre para predicar el evangelio. Nadie lo paraba, hermanos. Era un corazón que no tenía egoísmo, estaba más que pensando en él. Ay, es que a ver cuándo se acaba este arresto domiciliario, ya tengo aquí no sé cuántos años. Él estaba interesado en el bien de los otros. Y el mayor bien que podía hacer por los otros era pedir que la iglesia orara por ellos, por el equipo misionero. Y dice, a fin de conocer el misterio de Cristo. Es otra forma de reiterar la petición. ¿Qué quiero? Que tengamos la capacidad de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿A qué misterio? Bueno, ya lo hemos visto ahora que vimos la predicación de Efesios. El misterio, la palabra original apunta a un secreto no manifestado, no revelado anteriormente. Un misterio es todo aquello que ha sido oculto y que no había posibilidad de ser conocido por los hombres, por su capacidad intelectual, y que puede solamente llegarse a ella por revelación divina en un tiempo señalado. El misterio de Cristo es el siguiente. Cristo es también para los gentiles. Oran por mí, que Dios me dé la capacidad de expresarle a los gentiles que Cristo vino a morir por ellos y requieren de la salvación y pueden ser parte de la iglesia. Y dice Pablo, por este misterio que yo proclamo, es que por el cual también he sido encarcelado. Y por eso requiero el apoyo de oración. Pablo por eso lo pedía. Y no pedía, vea, que la condena se le recortara. Pablo, mire, le voy a hacer esta descripción que encontré. Pablo estaba atado, sujeto e encadenado. Se encontraba bajo arresto en una casa. Estaba preso, pero no el evangelio. Él sabía que lo que no estaba preso era el evangelio y sabía que el evangelio podía ser predicado. Así es que Pablo, todo ese proceso que inició cuando lo tomaron en Jerusalén, cuando lo llevaron ante un corrupto gobernador como Félix, y después cuando por ridiculizarlo lo llevaron para hacerle una audiencia con otro rey, y ahí presentó evidencias del evangelio, y dice, casi me convences, Pablo, casi me convences. Y después ver que no se movía nada, pidió su traslado a Roma, porque apeló la sentencia ante el César. Y estando ahí, lo dejaron detenido por mucho tiempo. En el transcurso a llegar a Roma, no se nos olvide, naufraga. Bueno, uno dice, pero qué necesidad, ya Pablo, ya ríndete. No,
porque Dios me mandó a predicarle a los gentiles, pero no lo puedo hacer solo. Oren por mí. Yo sé que Dios está conmigo, Dios ha actuado, pero oren, colosenses. Oren que Dios abra puerta a la predicación. El encarcelamiento de Pablo no significó el fin de su ministerio. Porque, ¿sabe, hermano? Durante este periodo Pablo va a escribir a los colosenses, a los efesios, a los filipenses, a Filemón. El evangelio crecía. Pablo no estaba preso para predicar. Le predicó a la multitud que lo apresó en Jerusalén. Le predicó a Félix. Le predicó a Herodes y Agripa. Le predicó a cada soldado romano que tenía enfrente. Le predicó a los miembros de la casa del César, a los miembros de la comunidad en Roma. Y muchos de ellos el Señor rescató. Y Pablo dice, pero necesito que oren, porque si Dios sigue abriendo puerta. Qué sorprendente. ¿Qué impacto pueden tener las oraciones de los creyentes? Para Pablo, hermanos, no existían circunstancias devastadoras, dice un comentarista, solamente oportunidades únicas. ¿Y sabe por qué pedía oración Pablo? Lo dice el verso 4. Vamos a concluir. Para manifestarlo como debo hacerlo, para exhibirlo, revelarlo, exponer correctamente el mensaje, para manifestarlo como lo debo hacer. Lo debo, decía Pablo, es que quiero predicar con tanta claridad que sea fácilmente entendible, que cualquiera que me escuche lo tenga claro. Oren por mí. Yo no puedo hacerlo, decía Pablo, no en mi capacidad, no en mis fuerzas. ¿Sabe? Este debiese ser el deseo de cada cristiano. Dar a conocer a Cristo de una manera clara, que cualquier niño lo pueda entender. Deberíamos buscar alcanzar a la humanidad, presentando el mensaje de la manera más clara posible. ¿Y sabe? Eso solamente se puede hacer orando al Señor. Deseaba que los creyentes oraran para que Él pudiera proclamar el Evangelio, pero note, ¿cómo debo hacerlo? Y si dice cómo debo hacerlo, es que entonces hay una forma en cómo no se debe de hacer. ¿Cómo no se debe de hacer? Y miren, aquí me acordé del maestro Arturo, que nos dio un curso de evangelismo. Nos dio varias formas en las que se tenía que predicar y otras en las que no podíamos. Si lo haces, bueno, pero no digas que predicaste. Primero, ¿cómo no? Bueno, la primera forma en cómo no predicamos es solamente basado en nuestro testimonio, en la experiencia. ¿Sabe por qué? Porque él se centra en la explicación de lo que me pasó a mí, no en lo que dicen las escrituras. Y entonces esto puede solamente crear pues sentimientos personales, pero no probablemente un genuino arrepentimiento. Entonces es probable que la gente, si no se le explique el evangelio como lo describe la Biblia y solamente se le da un testimonio, no llegue a entender con claridad el mensaje de la redención en Cristo. Pero una segunda forma de no hacerlo es de la siguiente manera, y es lo que debemos hacer es evitar. Un segundo tipo de evangelización que debe evitarse es el que se centra en la persona, en el yo. ¿Sabe cómo es esto? Cuando promocionamos a Jesús como el remedio para todos sus problemas en la vida. Mira, ven a Jesús, Él te va a resolver tu problema con tu esposo. Eso no sabemos si va a pasar. O tu esposa te va a resolver los problemas económicos. Eso usted y yo no lo sabemos. A lo mejor Dios no lo desea y Dios lo permite. Es más, muchas veces la vida en Cristo es más difícil que estando sin Cristo. Porque hay rechazo. No le prometa a la gente, decía Pablo, no, yo no puedo hacer eso. No puedo prometer bienestar y prosperidad. Y una tercera y última forma de evangelización que debe evitarse es la evangelización de la conveniencia. Sí, es decir, utilizar, dice el comentarista, presiones, manipulación, estimulación emocional. ¿No le ha tocado? Que hasta dicen, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar y empiezan a tocar algo bien bonito en el piano, que estimule las emociones. Eso no sirve de nada. Lo que necesita la gente es darse cuenta que requieren del perdón de sus pecados. Así es que yo le decía hace un momento precisamente lo siguiente. Una
Vida sana de oración es aquella, ya dijimos, que ora fervientemente a Dios, pero una vida sana en oración es aquella que ora que las personas lleguen a Dios. Y déjeme solamente mencionarle que esto mismo lo reitera la Biblia en otro lugar. Segunda a los Tesalonicenses 3:12. Vea lo que dice. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, le dice a los tesalonicenses, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Se da cuenta, Pablo constantemente pedía, oren por nosotros, que el evangelio sea predicado, sea entendido por la gente y la gente llegue al arrepentimiento. En otras partes, incluso Pablo solamente dice, oren por nosotros, oren porque Dios nos dé oportunidad de predicar, así de sencillo. Es sorprendente cuando usted y yo leemos el libro de los Hechos, ver cómo es que la iglesia oraba. La iglesia se juntaba, se iba al aposento alto a orar, y después salían a predicar y había muchos convertidos. Sé que es la voluntad de Dios salvar a quien Él ha elegido, pero hoy creo que muchas veces la iglesia de Dios fracasa porque ora poco. Y no lo digo yo, hay estadísticas que nos muestran que a nivel mundial de las cosas que menos hace la iglesia es pasar tiempo de rodillas. Bueno, tiempo de oración. Billy Graham, nos ha dicho el pastor, atribuye el resultado de sus grandes campañas evangelísticas a una cosa, a los grupos de intercesores. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hermanos, podemos hacer muchas cosas. Hoy ha sido muy práctico el tema. Es evidente lo que tenemos que hacer, orar, estimar, cuidar a detalle nuestra vida de oración. Así como usted anhela la venida de Cristo, anhele la oración. Acérquese a orar al Señor. Pero ore por los hombres que tienen necesidad. Ore por aquellos que predican. Pida a Dios que los guarde en sus vidas. Pida al Señor que los proteja en donde quiera que estén, que les dé salud, que les provea de recursos, que esté con ellos. Pida a Dios que logren hacer relaciones que les permitan predicarles el evangelio, que esas personas los noten distintos y que puedan llegar a entablar una conversación en la que resulte que lo diferente en sus vidas es la obra de Cristo. Ore por aquellos que sirven. Es más, le dejo una tarea. Investigue. Usted tiene a la mano un misionero, Adolfo. El pastor va a ir seguramente a verlo, ya lo escuchamos. Ore por Adolfo, ore por el pastor, ore por los misioneros de Forge que constantemente nos dice el pastor, ore por esas comunidades, pida a Dios por ellos, desvívase su corazón por ellos. Se están muriendo y se van a una eternidad separados de Dios. Dios desea, no requiere, Dios no requiere nada de nosotros, pero Dios nos invita a participar. Ore por ellos, pida a Dios que sea predicada su palabra, que obre en los corazones de todos aquellos que tienen contacto con misioneros, con pastores. Lo sabe, ore por su iglesia. Este es un tema de la iglesia. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios, Señor? Hoy en particular, usa Arturo, es maestro de las clases. Que alguien le pregunta, oye, Arturo, ¿tú por qué eres tan diferente? Y úsalo para que predique el evangelio o algún papá. Pero así como digo Arturo, a lo mejor también me viene a la mente Alberto o Dani, o el hermano Gerardo, o la hermana Leti, o la hermana Alma, o Adán, o Carla, por cada uno de nosotros. Oremos que Dios nos dé la posibilidad de predicar el evangelio. Eso habla de un corazón que se desvive por el otro. Porque sabe que Dios tiene cuidado de su vida, incluso da más tiempo de su oración, de la que puede orar por él y dice, yo sé que me tienes bien cuidado, Señor, mejor voy a poner a orar por los demás. Permite que el evangelio, si tengo ganas, pues sí, me regreso y oro, y también está bien, no está mal, no le digo que no ore por usted. Pero hoy, como vemos, Pablo hace una invitación muy práctica, muy clara, muy llana. Oren fervientemente, oren por los que predican, oren por aquellos que no le conocen. Sí, oren por misioneros, pero también oremos unos por otros. Hermanos, yo espero en verdad, mi anhelo, mi deseo, es que usted y yo
podamos tener una vida ferviente de oración, podamos llegar a ver resultados específicos, porque Dios contesta de manera específica. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu favor. Señor, cuando vemos tal claridad en tu palabra, vemos cómo es tan nítido lo que dice, Señor, pues reconocemos que no tenemos mucho lugar hacia dónde irnos. Hoy solamente hemos visto un recordatorio de lo importante que es la oración en nuestras vidas. Señor, tenemos un privilegio enorme de cerrar nuestros ojos y de saber que tú estás oyendo nuestras voces, nos estás escuchando. Señor, es sorprendente saber que cuando hacemos esto de platicar contigo, Señor, nos relacionamos contigo, el único Dios vivo y verdadero. Señor, perdónanos si nos hemos alejado de ti y no te hemos buscado y no hemos disfrutado tu presencia como tu palabra nos muestra que debe ser. Hoy como iglesia, Señor, yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes, que nos muevas en nuestros corazones a desear pasar tiempo contigo en oración, platicarte de nuestras situaciones, pero sobre todo llevar a tus pies a aquellos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, de escuela, que no te conocen. Padre, permite que nuestro corazón sea transformado, que sea volteado de tal forma, Señor, que anhelemos orar por ellos, que encontremos cada oportunidad que se presenta como oportuna para llevarlos delante de tus pies. Permítenos, Señor, también tener la claridad de ver cómo respondes, para regresar y darte gracias. Señor, te damos infinitas gracias porque sabes que no es algo sencillo para nosotros. Cuesta trabajo orar. Es difícil, Señor. Pero venimos a ti y te decimos que como iglesia deseamos ser obedientes. Deseamos tu presencia, Señor. Ayúdanos, que renovación en nuestras vidas se caracterizan por una vida de devoción, llena de oración, Señor. Que podamos, si es tu voluntad, tu misericordia, ver los resultados de ello. Señor, que la oración sea un parteaguas completo en nuestras vidas. Te amamos y te agradecemos. Es en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén. Gracias, hermanos.